buenas a todos y bienvenidos un día más a clase. Hoy vamos a ver cómo se representan funciones cuadráticas. Ya vimos que una función cuadrática tiene una forma, o la gráfica de una función cuadrática tiene forma de parábola. Por lo tanto, vamos a ver cómo se calculan los elementos más característicos para poder representarlo gráficamente en unos ejes coordenados. Y vamos a ver, primero de todo, cuáles son los pasos para esta representación. Así que nada, sin mucho más, vamos a ello. Antes de nada, vemos que son las funciones cuadráticas. Las funciones cuadráticas son aquellas que tienen como fórmula o expresión analítica la que presentamos a continuación. Su expresión analítica, como podemos observar, es un polinomio de segundo grado. Y su gráfica presenta la siguiente forma. Hemos representado dos ejemplos. Como vemos, esas gráficas son parábolas y, como todas las parábolas, tienen un vértice. Ese vértice es aquel que separa la gráfica en dos partes, aquella que está decreciendo y luego creciendo o viceversa. Primero crece y luego decrece. Por lo tanto, ese vértice va a ser el máximo o el mínimo de una función cuadrática dependiendo del caso. El valor de A es el parámetro de forma, es decir, que si es positivo, la gráfica va a tener forma de U, o en este caso de valle, y en el caso de que sea negativo va a tener forma de montaña o de una U invertida. El valor de C nos indica la ordenada donde la gráfica corta el eje Y. Si nos fijamos en los ejemplos, la gráfica que está pintada de negro, es decir, aquella cuya fórmula es x cuadrado más 2x más 1, corta al eje Y o eje de ordenadas en el valor 1, que coincide en este caso con el valor de C. Igualmente con la gráfica de color naranja, que es menos x al cuadrado, que en este caso vemos que el valor de A es menos 1, luego es negativa y por eso tiene esa forma de montaña, donde en este caso el vértice sería el 0, 0, y además en ese punto corta al eje Y y además corta también al eje X. Una vez que ya hemos visto qué son las funciones cuadráticas, vamos a ver cómo se representan. Para ello vamos a tener que seguir una serie de pasos, pero antes que nada es importante identificar el valor de cada coeficiente, cuánto vale la A, cuánto vale la B y cuánto vale la C, ya que eso nos será importante a la hora del procedimiento. El primer paso es analizar qué forma va a tener, de modo que, como hemos dicho antes, que si la A es mayor que 0, va a tener en este caso forma de U, podemos decir como una carita feliz. Y en el caso de que sea negativo, va a tener una forma en este caso de montañita o de carita triste. Una vez que hemos analizado la forma, lo segundo que vamos a hacer es calcular el vértice. Como un vértice es un punto, tiene dos coordenadas, la de la X y la de la Y. Y se va a calcular haciendo uso de la siguiente fórmula. El valor de la coordenada X es menos B partido de 2A. Luego, una vez que tenemos identificados los coeficientes, basta con hacer esa operación y lo obtendríamos. Dicha fórmula la obtenemos de la ecuación, la fórmula de resolución de una ecuación de segundo grado. Igualmente, para calcular la coordenada Y, como eso se corresponde con el valor de la función en un valor X, como ya tenemos el valor X una vez calculado, lo que tenemos que hacer es sustituirlo dentro de la función y obtendríamos la coordenada Y. Y de ahí sacaríamos el valor del vértice. Tercero, sería calcular los puntos de corte con los ejes. Como tenemos dos ejes, vamos a tener que hacer dos pasos. El primero, si cortamos el eje con el eje X, lo que tenemos es que la coordenada Y es 0. Por lo tanto, todos esos puntos van a ser de la forma x0. En este caso lo que vamos a hacer es igualar la función a 0 y resolver la ecuación que nos queda para obtener los valores de la x y así obtener las coordenadas de esos puntos. Por otro lado, si queremos calcular los puntos de corte con el eje y, hacemos el proceso contrario, es decir, el valor de la x es la que vale 0. En este caso, los puntos son de la forma 0y. Luego lo que vamos a hacer en este caso es calcular el valor de la función en el valor 0, es decir, calcular f de 0, sustituyendo 0 dentro de la función y una vez que hemos operado tendremos el valor de la y. Finalmente, y para afinar el esbozo de la gráfica, lo que haremos es calcular una tabla de valores. Por lo tanto, le iremos dando valores a la x y a la y. Recomendación sería que utilizáramos o cogiéramos valores un valor a la izquierda del vértice y un valor a la derecha del vértice. Y valores sencillitos. Para la X, calculando su correspondiente valor de la Y, sustituyendo en la función. Una vez que tenemos el procedimiento ya bien atado con todos los puntos que necesitamos, lo que vamos a hacer es representar esos datos en los ejes de coordenadas y al unir esos puntos obtendremos la gráfica de nuestra función.
Bien, una vez que hemos visto los pasos para representar una función cuadrática, en la cual sabemos que tiene forma de parábola, pues vamos a ver con un ejemplito cómo se realizaría, ¿vale? Tenemos aquí los pasos otra vez recogidos, ahora vamos a ir resolviéndolo poco a poco y tenemos que representar la siguiente función en los ejes coordenados, que es la menos 2x cuadrado más 2. Lo primero que hacemos es identificar el valor de los coeficientes de esa función cuadrática. Vemos que menos 2, que es el número que acompaña a el x cuadrado, va a ser el coeficiente de la a. El b sería el que acompaña a la x, que no aparece, pues vale 0. Y el c sería el término independiente, que vale 2, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer, o el primer paso, es ver cuál es la forma que va a tener esa parábola, ya que puede tener dos formas, o forma de U o de una U invertida, es decir, como una especie de montaña. Y eso va a depender de si el valor de A es positivo o es negativo. Luego, en este caso, como el valor de A es menos 2, es negativo, la parábola va a tener la siguiente forma, ¿vale? Eso es lo primero que debemos de saber. En este caso, tenemos que calcular el vértice a partir del cual va a tomar esa forma. Por lo tanto, ese es el segundo paso, calcular el vértice. Como el vértice es un punto, tiene dos coordenadas, una para la x y otra para la y. Yo le llamo xv para indicar que es el valor de x del vértice e iv. xv se calcula como menos b partido de 2a. Esa expresión viene básicamente de la fórmula de resolución de una ecuación en segundo grado. Pero vamos a quedarnos con esa parte y vamos a calcularlo. En este caso, como la b vale 0, pues esto quedaría menos 0, que va a ser 0, partido de 2 por a, que vale menos 2. Luego aquí te queda 0 partido de menos 4, que al final eso queda 0. ¿Vale? Luego aquí el valor de xv va a ser 0. Luego yo ya pondría que esto es 0, ¿vale? Y ahora me falta el de la y. ¿Qué es lo que hacemos para calcular, una vez que conozco el valor de x, el valor de y de la función? Pues lo que hacemos es sustituir ese valor dentro de esa función, ¿vale? Por lo tanto, como xv vale 0, calcularía f de 0, que no es más que cambiar aquí dentro el valor de la x por 0. Luego esto quedaría menos 2 por 0 al cuadrado más 2, que esto al operar me vuelve a quedar, ¿vale? 2. Luego tendríamos que iv vale 2. Luego el vértice tiene coordenadas 0, 2. Yo ya si quiero puedo ir representando eso dentro de mi gráfica. Aquí tendría que el punto 0, 2 sería este de aquí. Y este sería mi vértice. Y además va a tener esta forma, la forma de U. Luego yo ya aquí marcaría de que esto va a tener esta forma, indicando de que en ningún momento irá hacia arriba. Ya puedo decir además que el vértice va a ser el máximo, ¿vale? Va a ser un máximo dentro de esa función cuadrática. Para afinar, porque yo tengo que ver, para ponerla más bonita y representarlo lo mejor posible, vamos a calcular los puntos de corte con los ejes, ¿vale? Y finalmente ya, para terminar de afinar al máximo, haríamos una tabla de valores. Bien, como yo puedo cortar tanto al eje Y como al eje X, tengo que diferenciar dos casos, los puntos de corte con el eje Y y los puntos de corte con el eje X. Una regla mnemotécnica es acordarnos de que siempre que corte un eje, el valor que vale 0 es el contrario, es decir, si corto el eje Y, la coordenada X de esos puntos son las que valen 0, ¿vale? Y si corto al eje X, las coordenadas Y de esos puntos son las que valen 0. Por lo tanto, estos puntos son de la forma 0 algo y estos puntos son de la forma algo 0, ¿vale? Si corto el eje X, el eje Y, la X vale 0. ¿Qué ocurre? Que lo que tengo que calcular es cuánto vale la Y cuando las X valen 0. Es decir, sustituir el valor de la X dentro de la función, que en este caso coincide con este valor de aquí, que ya lo hemos calculado. Luego el punto de corte con el eje Y va a ser el 0,2. Claro, el vértice ya estaba cortando el eje Y. Por lo tanto, ya no hay ningún punto de corte más con el eje Y. Con respecto al punto de corte con el eje X, la Y es la que vale 0. Como ya sabíamos que la y es lo mismo que la expresión de la función, ¿vale? Lo que me están diciendo es que calcule dónde la función vale 0. Es decir, que iguale la expresión de la función a 0. Menos 2x cuadrado más 2 igual a 0. Y de aquí, de esto que tenemos aquí, es de donde vamos a sacar esos valores de la x que nos hacen falta. Por lo tanto, resolviendo esta ecuación de segundo grado que es incompleta, lo que obtenemos es menos 2x cuadrado igual a menos 2, x cuadrado es igual a 1 pasando este menos 2 dividiendo al otro lado y finalmente la x vale más menos 1, ¿vale? Por lo tanto tengo dos valores para la x y un valor para la y, luego tengo dos puntos de corte que va a ser el 1, 0 y el menos 1, 0. Por lo tanto yo ya puedo poner aquí que el punto menos 1, 0 es un punto de corte y que el punto 1, 0 es otro punto de corte, que son los dos valores que hemos obtenido aquí. Y ya, si queremos afinar más, pues sería darle valores intermedios, ¿vale?
valor que queramos, pues por ejemplo le podemos dar, ya tenemos el menos 1, tenemos el 1 y tenemos aquí para el 0, pues podríamos darle por ejemplo para el menos 2 y para el 2 si queréis y terminamos de afinar. Si la x vale menos 2, sustituimos aquí y tendríamos que sería menos 2, o sea, lo hacemos aquí, menos 2 al cuadrado es 4, 4 por menos 2 es menos 8, más 2, eso daría menos 6. Y por último, si la x vale 2, me va a quedar exactamente lo mismo, puesto de que en este caso es simétrica, ¿vale? Luego, aquí lo que nos diga es que cuando la x vale menos 2 valdría menos 6, luego estaría por debajo, ¿vale? No nos queda más para pintarlo. Y lo mismo igual con el 2. ¿Le podríamos haber dado un valor aquí entre medio? Si queremos, pues perfectamente, ¿vale? Podríamos haberle dado el menos 0,5 y el 0,5 para verlo. Pero ya básicamente ese punto quedaría aquí abajo, ¿vale? Y el otro punto también quedaría por aquí debajo. Luego ya lo único que nos queda es unir esta ramita que ya hemos montado aquí con esos puntos de corte y tirar hacia abajo y tirar hacia abajo. Y ya más o menos pues tendríamos representada nuestra función cuadrática. Os recomiendo que con la applet de GeoGebra, que os voy a dejar también de nuevo el enlace aquí debajo del vídeo con un comentario, pues os podéis meteros, volver a introducir esos valores y ver que vuestra representación gráfica es la que os ha quedado, ¿vale? Y podéis comprobar además que os calcula el vértice y que lo que habéis hecho está correcto. Así que nada, espero que cojáis soltura. Hasta aquí el vídeo de hoy, que os haya servido de ayuda y como siempre, que estéis bien en casa, que vuestra familia estén bien y que podáis hacer las actividades sin ningún problema. Cualquier cosa me ponéis una duda y nada, sin mucho más, nos vemos en el siguiente.